No sé si puedes ya. Perfecto. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener la reunión y de los avances del proyecto de la implicación de polimorfismo farmacogenético en el desarrollo del síndrome de transiluminación aguda bilateral del iris, o white, en una cohorte de pacientes colombianos. Este es un proyecto que se ha realizado en conjunto con Semineuros y con el grupo SIGUR. De investigadores principales tenemos a la doctora Alejandra de la Torre y a la doctora Dora Fonseca. Igualmente, este ha sido un estudio que ha sido realizado por estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario, como yo fui en un momento, Laura Zárate Pinzón, que ya soy médica egresada, y actualmente está Santiago Espinosa Flores, Sara García, Ana Tirado, Jenny Huertas, que son miembros actuales ya tanto de Semineuros como miembros del SIGUR. Entonces, vamos a iniciar hablando qué es BITE. El BITE es un síndrome de transiluminación iridiana aguda bilateral, o por sus siglas en inglés, BITE, que fue descrito por primera vez en el 2004 como un efecto adverso relacionado al moxifloxacino. Este BITE se puede presentar como una triada de dolor ocular, fotofobia severa y visión borrosa, lo cual me va a impactar en la calidad de vida de los pacientes y me va a dificultar las actividades diarias de ellos. Este se va a también manifestar por tres signos clínicos. El primero es la transiluminación del iris, como lo podemos ver en la primera figura. Vemos como el iris empieza a transiluminarse por esa despigmentación, lo cual me va a causar una fotofobia severa. Adicionalmente vamos a ver depósitos pigmentarios en la malla trabecular y podemos ver que los pacientes tienen pupilas semidrases medias no reactivas, lo cual me tiene ahí la tarea clásica que les mencioné previamente, que es dolor ocular, fotofobia severa y visión borrosa. Se han reportado aproximadamente 200 casos a nivel mundial, donde la mayoría de casos han sido reportados en Europa con una preponderancia del sexo femenino y ocurre mayoritariamente en edades laborales productivas entre los 30 y 50 años, que tenemos en Colombia. En Colombia, en la literatura se han reportado 5 casos desde el 2017 hasta el 2025. Un caso en Bucaramanga, que fue el primero, 2 casos que los hemos publicado en Bogotá desde el grupo, y 2 casos en Medellín, que fueron los últimos que publicaron este año. Eh, ¿Por qué se ha relacionado? ¿Por qué puede ocurrir este síndrome? Este se ha visto una asociación a la administración previa de antibióticos sistémicos, especialmente las fluoroquinolonas y particularmente el moxifloxacino. Se ha visto que la administración sistémica del moxifloxacino me va a producir una menor depuración y una retención prolongada en los tejidos oculares, mayoritariamente que el moxifloxacino tópico, que es un antibiótico que se utiliza pues, muy comúnmente para posoperatoria. Sin embargo, también se ha visto y se ha asociado a infecciones respiratorias altas u al uso pues, de antibióticos penicilínicos. Un caso ha descrito la presencia de polimorfismos, especialmente el complejo HLA B51, por lo que ahí nos genera la duda. Puede generar alguna susceptibilidad genética que me pueda predisponer al desarrollo de este síndrome del Bail. Eh, para pues tener en cuenta que es el BIDE, nos dimos cuenta que se estaban presentando mayores casos de BIDE con los pacientes que les había administrado moxifloxacino sistémico. Sugerimos con un estudio. Y este estudio tenemos como objetivo analizar el papel de los polimorfismos genéticos en farmacógenes asociados con la farmacocinética del moxifloxacino y su relación con el síndrome de White en pacientes colombianos. Para responder este objetivo, vamos a realizar una serie de casos desde el 2021 al 2022 en 2 centros oftalmológicos de Bogotá y en Medellín. Un oftalmólogo en Bogotá y un oftalmólogo en Medellín realizaron el diagnóstico clínico basado en síntomas, signos y el uso previo de moxifloxacino sistémico. Y a todos los pacientes adicionalmente se les realizaron pruebas para descartar otras causas infecciosas y no infecciosas que podrían estar explicando el síndrome White en ellos. Listo, buenas noches para todos.
Esta es una tabla de las características clínicas y demográficas de los pacientes que van a ser objeto de estudio para este proyecto. Em, Aquí es importante recalcarles que como Laura les estaba diciendo con anterioridad, este síndrome suele presentarse en su mayoría en pacientes de sexo femenino. Em, en esta cohorte que recolectamos de 4 pacientes, todas las pacientes, todas las personas con el síndrome que presentaron el síndrome fueron femeninas. Todas fueron tratadas con moxifloxacino, a excepción de la primera paciente que recibió tratamiento en combinación con trimetoprim sulfametoxazol porque había presentado una infección en el sitio operatorio secundario a una mamoplastia que se había realizado. Em, el patrón de edades es de los 50 a los 65 años. Todas presentaron dolor ocular, fotofobia, ojo rojo, disminución de la agudeza visual. Y las características clínicas que encontramos en estas pacientes es pupilas en midriasis media fija, atrofia del iris y defectos de transiluminación que ya más adelante les vamos a mostrar. Entonces, estos son imágenes de la primera paciente. Esta paciente tenía 51 años de edad y en la imagen A y B presenta midriasis media fija bilateral de 5 milímetros aproximadamente. Vemos una clara atrofia del iris y también claramente los defectos de transiluminación que están señalados con una flecha blanca. Em, para recalcar, la técnica que se utiliza aquí, pues para ver el defecto de transiluminación, es en la lámpara de hendidura, hacemos que el haz pase a través de la pupila y pues rebote y veamos si existe o no este defecto de transiluminación. Sigue, porfa. Listo, esta es la segunda paciente, tenía 52 años. En el ojo derecho vemos midriasis media fija de aproximadamente 8 milímetros y un tubo de válvula de Ahmed que está señalado con una flecha amarilla para el tratamiento de su glaucoma. En la imagen B vemos el defecto de transiluminación y en el ojo izquierdo, que es en la imagen C y D, vemos una midriasis media fija de 6 milímetros, una atrofia del iris y nuevamente defectos de transiluminación. Esta es la tercera paciente, una paciente de 40 años que presenta en el ojo derecho pupilas en midriasis media fija, una atrofia severa del iris periférico con defecto de transiluminación, señalado por la flecha blanca, y en su ojo izquierdo, en la imagen C y D, vemos pupilas en midriasis media fija, una atrofia leve en el collarete y en su iris periférico con los correspondientes defectos de transiluminación. Y ya para finalizar, la última paciente que recolectamos era una paciente de 65 años que presentaba en el ojo derecho, lo pueden ver en la imagen A y en la imagen B, otra vez pupila en midriasis media fija de 5 milímetros aproximadamente y una atrofia leve del iris periférico con defectos de transiluminación. Y en su ojo izquierdo, que es la imagen C y D, vemos pupilas en midriasis media de aproximadamente 6 milímetros y una atrofia leve en el collarete y en su iris periférico con sus correspondientes defectos de transiluminación. Bueno, entonces, siguiendo un poco con el tema del proyecto, digamos que todos se están marcando en algo muy interesante que es de un tema de actualidad y es tratar de responder por qué se da variabilidad interindividual a medicamentos. Fíjense que como la doctora Laurita y el doctor Santiago nos han mencionado, pues parece ser que esto es una reacción adversa, particularmente al antibiótico que tomaron estas pacientes. Y a lo que nos estamos enfrentando es que en el modelo actual de la medicina,
Todos los pacientes que tienen un mismo diagnóstico son tratados de la misma manera, de tal manera que se están presentando cuatro grupos de reacciones. La mayoría de ellos responde tal cual como se espera, pero en otro porcentaje de personas se pueden presentar toxicidad o falla terapéutica. El caso particular de la idea central de nuestro proyecto está más relacionada potencialmente a una toxicidad. En este sentido, surge algo muy interesante que también es el soporte de la medicina personalizada y es determinar cómo a través de estudios de ADN, de evaluaciones genéticos de los farmacogenes que están relacionados en el metabolismo de los medicamentos, podemos individualizar el tratamiento de los individuos para que de esa manera se tomen o alternativas de terapia o se haga una modificación de dosis para aquellos casos que tienen susceptibilidad genética de tener alguna de estas dos situaciones, bien sea fallo terapéutico o reacción adversa a medicamento. En la siguiente diapositiva, entonces podemos ver que la farmacogenética en este sentido es una disciplina que está estudiando cómo estas variaciones genéticas afectan esta respuesta y básicamente la aplicación de la farmacogenética lo que está buscando es hacer una optimización en la eficacia del medicamento, pero manteniendo una disminución en su toxicidad. Esto, sin lugar a dudas, se va a ver reflejado en la calidad asistencial del paciente y en el costo en salud. Acorde a lo que el doctor Santiago nos ha presentado, des en cuenta de todas las complicaciones que han tenido las pacientes que sufrieron esta reacción adversa, cómo ha afectado su calidad de vida y de alguna manera cómo también para el sistema de salud su tratamiento e intervención pues puede tener impacto. En la siguiente diapositiva, por favor, Laurita. Entonces podemos ver que las reacciones adversas a medicamentos se consideran incluso actualmente como un problema de salud pública. Se está presentando en gran porcentaje de pacientes tratados, hospitalizados. Es causa de cerca del 8% de los ingresos hospitalarios. En Colombia no se tiene una estadística real de lo que está costando la atención de estas reacciones adversas o fallos terapéuticos, pero en Estados Unidos se ha estimado que puede ser hasta 5,6 millones de dólares al año. De manera muy importante, en los pacientes que tienen polimedicación, como los adultos mayores, estos riesgos son significativamente mayores, de tal manera que estas reacciones adversas pueden causar gran cantidad de muertes, siendo casi la cuarta causa de muerte, aumentando el riesgo de hospitalización. Pero de todo esto, lo más interesante, y por eso qué bien que tengamos a nuestros médicos del futuro, es que del 30 al 60% de esas reacciones pueden ser anticipadas o evitadas, particularmente haciendo implementación farmacogenética, obviamente, siempre teniendo en cuenta que una reacción adversa a medicamento es multifactorial. En la siguiente diapositiva, entonces veremos que cuando estamos haciendo este tipo de estudios y como el que planteamos en nuestro proyecto, lo que queremos es analizar la variación molecular de los pacientes a través de, fundamentalmente, el análisis de los polimorfismos de nucleótido simple, dado que las personas que portan algunos de estos polimorfismos de nucleótido simple pueden tener susceptibilidad No, a la no, reacción. el color, creo. Debe ser otra, espérate, no le buscamos. Creo que tenemos un micrófono abierto. Gracias, Sí, Isabelita. porfa, cerrar los micrófonos todos. Gracias, doctora Alejandrita. Entonces, estos polimorfismos de nucleótido simple son cambios que tenemos a nivel del ADN. Todos nosotros podemos tener cientos o miles de estos polimorfismos de nucleótido simple y no por ello tenemos ninguna enfermedad genética, pero miren que sí podemos tener una susceptibilidad genética, en este caso a una reacción no deseada de medicamento. Los pacientes, cuando tomaron su medicamento inicialmente, podrían tener estos polimorfismos, no tienen ninguna enfermedad derivada de ella, pero nuestro proyecto lo que pretende demostrar es si son portadores de algunos de estos cambios genéticos que hayan determinado una susceptibilidad y por ende sean un poco la explicación de esa variabilidad en la respuesta al medicamento.
Esta variación molecular está básicamente basada en lo que ustedes recuerdan del dogma central de la biología molecular, es decir, si tenemos alguna alteración en nuestro material genético, potencialmente lo vamos a ver reflejado en alguna de las proteínas, enzimas, receptores, etcétera, que estén relacionados en este caso con el moxifloxacino. En la siguiente diapositiva, entonces podemos entender que los pacientes que son portadores de estas variantes farmacogenéticas tienen diferentes tipos de metabolismo, es decir, tienen 4 fenotipos metabolizadores diferentes. Entonces, si pensamos un poquito en la hipótesis, la doctora Laurita nos decía, potencialmente puede haber un acúmulo quizás del medicamento que a su vez puede tener como un sitio de depósito en algunos tejidos oculares. Entonces, si pensamos en eso, podríamos intuir que si alguno de nuestros pacientes tiene alteraciones genéticas que determine que sea un metabolizador lento para el medicamento, es posible encontrar aumento en las concentraciones plasmáticas, bien sea del medicamento o de sus algunos compuestos intermedios, que potencialmente sea el efector de esa reacción no deseada. De esta manera, entonces, en la siguiente diapositiva, doctora Laurita, podemos ver que nuestro estudio se basa, como ya se mencionó el objetivo, fundamentalmente en encontrar algunas variantes genéticas que puedan tener esta asociación. En nuestro proyecto, entonces, lo que vamos a utilizar es básicamente una técnica molecular muy actual que se llama la secuenciación de siguiente generación, también conocida como secuenciación masiva, y debe su nombre a que somos capaces de analizar todas las regiones codificantes al mismo tiempo. Recuerden que nosotros tenemos cerca de 30.000 genes y nosotros con este estudio de NGS en los 4 pacientes que son nuestra muestra poblacional, vamos a aplicar esta secuenciación para tener de esta manera una gran cantidad de información genética que luego pues vamos a filtrar. De esta manera, como vemos en la siguiente diapositiva, en esta secuenciación, lo primero que hicimos obviamente fue previo firma del consentimiento informado, tomar una muestra de sangre de estos pacientes para hacer una extracción del ADN. Esta extracción de ADN luego se somete a una fragmentación, finalmente se prepara una librería. ¿Qué significa una librería? Voy a listar todas esas regiones genómicas que quiero analizar. Voy a hacer el paso de secuenciación de todo ese material genético y viene el paso más complejo, que es todo el análisis bioinformático que se deriva de estos resultados. Entenderemos que tener toda la información genética de los pacientes tiene muchas ventajas, pero asimismo tiene muchos retos. Esto fue entonces lo que también ya realizamos para los 4 pacientes que fueron incorporados al estudio. En la siguiente diapositiva, entonces podemos ver que, como mencionamos, nosotros partimos de una secuenciación de exoma completo, pero para el caso en particular vamos a analizar unos cuantos genes, porque no todo nuestro genoma, indudablemente, va a estar relacionado con esta reacción adversa. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hacer una secuenciación que llamamos secuenciación customizada, que básicamente lo que significa es de toda la cantidad de información genética que tengo, vamos a restringirlo a los genes de interés. En ese contexto, como veremos en la siguiente diapositiva, en este contexto, entonces nosotros hemos hecho con todo el grupo de estudiantes de los semilleros y la doctora Alejandra 2 abordajes. En primer lugar, como lo hemos mencionado, queremos identificar las variantes farmacogenéticamente relevantes. ¿Cuál es nuestro reto fundamental? Que no hay literatura, que de alguna manera nos hace innovadores. De alguna manera, en las publicaciones previas que la doctora Laura mencionaba, particularmente hay una descripción clínica de los pacientes. Algunos artículos han insinuado que debe haber un componente genético de base, pero hasta el momento ninguna publicación tiene nada genético relacionado con la aparición de este RAM debido al antibiótico. Es un reto, pero de alguna manera también, como lo mencionamos, podemos ser pioneros en esta discusión que pretendemos hacer.
Para poder identificar qué variantes eran farmacogenéticamente relevantes, lo primero que teníamos que conocer era cuáles son los genes que están relacionados en la farmacodinamia y en la farmacocinética del medicamento, porque particularmente las variaciones en esos genes son los que van a afectar potencialmente la absorción, distribución, metabolismo o excreción del medicamento, o son los que pueden afectar los sitios a donde el medicamento llega a actuar, es decir, esos sitios target. Conociendo esos genes, podíamos entonces dar inicio a esta búsqueda inicial. Sin embargo, como veremos en la próxima diapositiva, esto también representó un reto importante. ¿Por qué razón? Porque digamos que buscamos esta información de los genes relacionados con esta farmacocinética y farmacodinamia en la base que por excelencia tiene este conocimiento, que es esta base que aparece acá que se llama FARC-GKB. FARC-GKB es la Biblia farmacogenética, pero miren que para el medicamento de nuestro interés tenemos 0 pasos descritos acá. Y si tenemos acá 0 pasos descritos, pues es simplemente que no teníamos ahí cuáles son los genes directamente del metabolismo. Por esa razón, entonces consultamos una segunda base de datos que se llama DrugBank, y en esta base de datos pudimos ver que para este medicamento hay por lo menos 6 blancos, es decir, 6 genes farmacodinámicos y una enzima, es decir, un gen farmacocinético. Hay que tener en cuenta que como este medicamento es un antibiótico, gran cantidad de estos blancos eran directamente sobre la bacteria o lo que se quisiera tratar, más que de algo que fuera humano. Pero con esta información, entonces pudimos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, generar un panel de genes farmacogenético que estuvo basado en estas 2 fuentes, además de fuentes de literatura, lo poco que hay, de ahí pudimos extraer la información y decidimos analizar estos genes que aparecen acá, que nos parecían o nos parecen que pueden estar alineados con nuestra hipótesis de trabajo. Una vez hicimos la selección de los genes y realizar el análisis de NGS en todos los pacientes, hicimos un filtro bioinformático inicial en donde extrajimos variantes moleculares validadas en ClinVar y variantes raras que tuvieran potencial efecto patogénico. Y el objetivo fundamental es con estos resultados buscar o hacer esa búsqueda del impacto de las variantes en el metabolismo de los medicamentos. La tabla que presentamos acá, perdónenos si es pequeña, pero es básicamente esos resultados iniciales que tenemos de las variantes farmacogenéticas. Lo que ustedes encuentran acá son todas las variantes que encontramos en los genes que fueron seleccionados para el análisis, y lo que ustedes ven acá, lo están viendo, ¿verdad? Del cursor, ¿la pueden ver ustedes? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo acá, entonces, son los 4 pacientes analizados. Nosotros en genética codificamos los pacientes de tal manera que cuando decimos 01, significa que este paciente es portador de este polimorfismo de nucleótido simple en este gen que está relacionado con la glucuronidación del medicamento, y que al ser 01 significa que uno de sus alelos tiene el polimorfismo, mientras que el otro alelo es wild type o silvestre. Eso significa que los pacientes que están codificados con 01 son heterocigotos, mientras que los pacientes que están codificados con 11 son homocigotos para la variante, y los que tienen punto punto son aquellos que son wild type en sus 2 alelos. Debemos recordar en genética que todos tenemos 2 alelos diferentes para cada uno de los genes, uno que ha sido heredado de nuestro padre y otro que ha sido heredado de nuestra madre, y eso nos permite determinar la cigosidad de los individuos. Esta misma explicación que acabo de dar aplica para toda la información genética que tienen los pacientes. Entonces, miren que ya cada uno de ellos tiene un perfil genómico, que es el que estamos en este momento analizando en detalle para poder hacer una hipótesis sustentada de si alguno de estas variantes fue el causal de esa susceptibilidad a la RAM. ¿Qué es importante o qué deriva de estos resultados? Que en adelante se podría hacer estrategias de medicina personalizada
en donde individuos que tengan aquellas variantes que potencialmente sean de riesgo no sean sometidos a estos medicamentos que le pueden generar esa reacción no deseada y por eso este es un punto crucial de hacer esos tratamientos personalizados. Adicional a ello, como lo mostraremos en la siguiente diapositiva, con el grupo de investigación también nos basamos en un trabajo previo que nosotros mismos habíamos hecho, en donde tuvimos un caso de una rhabdomiólisis que fue inducida por rosuvastatina. Pero cuando hicimos un análisis genético ampliado, nos dimos cuenta que algunos pacientes también pueden tener variantes moleculares que le den susceptibilidad a la enfermedad misma. Entonces, de alguna manera, la presencia de un medicamento, por ejemplo, puede disparar ese fenotipo en el paciente y ello también ser la causa de la presentación en este caso del BEIT. Teniendo en cuenta esa premisa, entonces también nos planteamos poder identificar variantes moleculares de susceptibilidad genética para de esa manera tener un compendio de la información farmacogenética que se relaciona directamente del metabolismo y de la información genética que se relaciona con con la susceptibilidad de los pacientes. En este contexto, entonces, junto con el grupo de semillero, en donde Juan Felipe, que nos acompaña acá, ha liderado mucho esta parte y en unión con el trabajo con el grupo de investigación de la doctora Alejandrita, se hizo, como se muestra en la siguiente diapositiva, se hizo una selección de todas las manifestaciones clínicas de los pacientes que el doctor Santiago nos relató de manera tan detallada para poder encontrar en diferentes bases de datos algo que llamamos los términos HPO en honor a esta sigla de Human Phenotype Ontology. Y miren que cuando colocamos, por ejemplo, glaucoma, nos aparece una serie de información de donde podemos derivar los genes que están relacionados, en este caso, con glaucoma. Siguiendo esta estrategia, como mostramos en la siguiente diapositiva, se eligieron diferentes términos clínicos que fueron, como les digo, juiciosamente estudiados por los estudiantes y direccionados con la doctora Alejandra, en donde salieron particularmente los temas glaucoma, pigmentación anormal del iris, midriasis, transiluminación del iris, atrofia del iris, dispersión del pigmento del iris, y con solamente estos términos clínicos se pudieron derivar 569 genes de diferentes vías moleculares, que son los que ya estamos analizando para encontrar esta potencial susceptibilidad genética. En este punto, quisiera preguntarle a Juan Felipe, estudiante del semillero del SIGUR, que ha liderado también esta parte, si desea adicionar algo a lo que se ha presentado acá, mi Juan, o está completo. Tú que has sido el protagonista de esa parte. No, sí, me parece que está muy completo. Pues tuvimos una reunión con la doctora Alejandra, con la doctora Laura, con el doctor Santiago, en donde nos reunimos y discutimos qué términos iban a ser relevantes, cuáles eran los más característicos de la clínica de estas pacientes. Llegamos a esta conclusión, a glaucoma, pigmentación anormal del iris, etcétera. Y pues los términos HPO nos arrojaron 569 genes relacionados con estos fenotipos. Adicionalmente, ampliamos un poco la búsqueda de los genes, haciendo una búsqueda en la literatura, en bases de datos, para ver si podíamos encontrar algún otro término o algún otro gen implicado con con el fenotipo de las pacientes. Felipe y Juan Felipe, gracias porque además me permite completar que en el último análisis que hicimos los dos con Juan Felipe, adicional al que ustedes ya habían hecho, nos dimos cuenta que hay varios estudios de asociación de genoma completo que se llaman GWAS, que también han demostrado la presencia de SNPs que pueden estar relacionados, de tal manera que vamos a meter todo. La ventaja de tener un análisis de exoma completo es que podemos elegir todo lo que queramos analizar y de allí sacarlo. En la siguiente diapositiva, entonces, podemos ver que
La parte de bioinformática, perdónenme, no se pongan a leer toda esa letra, simplemente lo que les queremos mostrar es un poco la complejidad de lo que es ese análisis bioinformático, en donde vamos a hacer filtro de variantes de clasificación patogénica de Clinvar, filtro de variantes raras con frecuencias alélicas, vamos a buscar diferentes tipos de modificaciones genéticas que alteran las proteínas porque cambian un aminoácido por otro, porque cambian un aminoácido por un codón de parada. Vamos a buscar aquellas variantes que estén afectando el splicing, es decir, la remoción de los intrones cuando está ocurriendo la maduración del RNA mensajero. Vamos a buscar también estas que se llaman las variantes de pérdida de función. Entonces, todo esto lo que nos permite es filtrar todas las variantes que deriven de estos 569 genes. Este estudio o ese análisis ya también lo hicimos en este momento y lo que el grupo del semillero del SIGUR está haciendo en este momento es precisamente identificando esas variantes porque luego nuestra tarea va a ser darles una relación biológica con el fenotipo que estamos analizando. En la siguiente, creo que con esta terminamos nuestra intervención. El mensaje fundamental es que agradecemos mucho al grupo de la doctora Alejandra porque de alguna manera ven toda la parte clínica y resaltan cómo la genética está involucrada en muchos de estos procesos y cómo lo que se está planteando a través de la farmacogenética y la medicina personalizada es que cambiemos el chip en donde todos los pacientes son tratados igual para intentar hacer estos test que permitan dividir a estos pacientes de tal manera que todos, dependiendo de sus manifestaciones, de su susceptibilidad genética, puedan tener una buena respuesta y evitemos casos como los que vamos a estudiar en este proyecto. Entonces, esto era un poco lo que les queríamos también avanzar desde la parte genética y pues obviamente abiertos a cualquier duda, intervención que tengan. Bueno, yo quiero agradecerle a la doctora Dorita todo este trabajo en conjunto, la excelencia, todo el tiempo dispuesta a colaborar, a gestionar todas las cosas. Mil y mil gracias también a todos los estudiantes que han participado del semillero de los dos lados, del SIGUR, de nosotros, de Neuros. Y quería de pronto, Santi, que tú te devolvieras un poquito al principio de la parte clínica para que de pronto los que, como es algo tan raro, es una entidad que se produce en tan pocas personas. Mire, ustedes imagínense cuántos miles de personas reciben moxifloxacino. Muchos, muchos. ¿Y por qué tan poquitos reportes de casos a nivel mundial? Miren que en Colombia tuvimos contacto con Medellín, con Bucaramanga, con Bogotá, con Cali, y conseguimos en todo Colombia 4 pacientes. O sea, es algo supremamente raro. Pues ustedes dirán, bueno, y ahí entra lo que dice la doctora ahorita, medicina personalizada. ¿Y por qué es tan importante específicamente este síndrome? Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Y será que daña impresionantemente la calidad de vida? Ustedes ven aquí como un paciente que tiene la función del iris, que es hacer como lo que hace una cámara, así poder enfocar y poder hacer cuando nosotros miramos de cerca, hay un reflejo. Mire que el iris queda, se daña, el iris queda en midriasis, es decir, queda abierta la pupila, pero además queda esta cortinita que, digámoslo así, les voy a comparar con una cortina negra. Ustedes han visto esas cortinas negras que hay en ciertos sitios y que de pronto está la cortina raída y se pasa la luz de la calle hacia adentro donde uno está, o un blackout o lo que sea. Bueno, eso le pasa al iris, que tiene su función de regular la entrada de la luz al ojo. Y esa regulación de la entrada no la está haciendo, primero porque está en midriasis, es decir, se quedó midriasis paralítica, no puede hacer la pupila, no puede hacer miosis, no puede recoger la pupila, pero además de eh, que la tiene en midriasis, miren que se le está pasando la luz por donde no se le debe pasar. Está rota o dañada o atrofiada ese iris, entonces rota esa cortina, se le pasa la luz a un ojo que tiene su función de no dejar pasar la luz en ciertos momentos. Entonces el paciente
hay un reflejo que pierde, que se llama el reflejo sinquinético, que es que cuando uno mira de cerca, miren que ustedes mírense el dedo acá, o mírenme a mí de pronto me alcanzan a ver. Miren que uno mira visco, cuando mira de cerca converge, ¿cierto? Si mira de lejos, los ojos van para allá. Si mira de cerca, converge, los ojitos se unen así y cuando hace convergencia, hace miosis, es decir, cierra la pupila y hace acomodación, es decir, el cristalino, que es el lentecito que está detrás, voy a poner el cursor de pronto por aquí, espérense a ver si tengo, o me van mostrando ahí Sí, porque sí, aquí, porque no no, tenemos aquí creo que acceso, lo tengo, doctora. sí, creo que lo tengo por acá. A ver si soy capaz. Aquí, draw. Ah, no, sí, ve mostrándome ahí, que yo puedo dibujar acá también. Miren, aquí, miren esto, se le pasa la luz por esto, ¿cierto? Tiene midriasis. Y lo que está por detrás de esto que se ve acá, es el cristalino, que es un lentecito que sirve para abombarse o alargarse. Se abomba cuando miramos de cerca, se alarga cuando miramos de lejos. Mire la belleza de lo que es la oftalmología y el ojo. Tiene una precisión infinita. Entonces, imagínense ustedes mirando de cerca, tienen que abombar el cristalino, es decir, hacer acomodación. El cristalino se abomba, pero como pierde el reflejo porque no puede hacer miosis, acomodación y convergencia, los pacientes se les saltan las letras cuando leen, no pueden leer bien, se cansan, tienen cefalea, tienen lo que llamamos astenopia, que es todos los síntomas relacionados cuando no pueden ver bien, sobre todo ahora que todo el mundo vive con la visión de cerca, todo el mundo nos incluimos mirando de cerca todo el tiempo los aparatos, entonces el paciente además sale al sol y cuando uno sale al sol, si usted le mira las pupilas a alguien, sale al sol y ¡pin! Se le achican. Esta persona no puede, al salir al sol, no se le achica la pupila. Entonces tienen una fotofobia terrible. La calidad de vida de estos pacientes es absolutamente, una de los pacientes nos dicen, se me dañó la vida, doctor. Estoy desesperado. Además que, claro, muchos de ellos, su trabajo también es en computador. Entonces, digamos que es una cosa tan importante porque uno pudiera trivializar, ah, no, pero eso ahí se le hizo una dispersión y todo eso, pero no, muéstrame unas de las diapositivas pasadas y les muestro algo que quiero que se fijen ustedes acá. Otra, espérense, borro esto, porque no me quede rayado esto aquí en los otros. Listo. Otra, la que tiene la válvula de Ahmed. Esta, listo, miren acá. Les voy a dibujar esto acá. Esto que está aquí en amarillito. ¿Sí ven que es como un pitillito? Mírenlo acá. ¿Sí? Ese pitillito es una válvula que se llama la válvula de Ahmed, que se le pone a los pacientes para hacer una derivación cuando tienen la presión alta. Entonces, estos pacientes empiezan a hacer glaucoma. ¿Por qué hacen glaucoma? Porque ese iris dispersa ese pigmento que está lleno de pigmento y se dispersa y se localiza en el ángulo camerular, que es por donde se lava y donde se recicla todo ese humor acuoso. Entonces, tapa ese ángulo camerular. No es fácil y hacen glaucoma. Mire, este tubo es para la derivación o para el tratamiento quirúrgico ya del glaucoma. Entonces, fíjense lo importante. Miren que estos pacientes terminan en esto porque se les daña al tener aumento de la presión. El ojo, como es una cavidad sellada, hacen fuerza esa presión contra el nervio óptico, daña el nervio óptico y puede llevar hasta la ceguera si no se trata por un glaucoma, ¿no? Entonces, decir, esto no es una cosa trivial, es algo que gracias a Dios es tan raro, pero que sería fantástico si nosotros podemos encontrar algo para decir, bueno, hagámosle esta prueba y todo eso para de pronto, dicen, bueno, pero es uno entre no sé cuántos miles, 100.000, pero la calidad de vida de estos pacientes en realidad es espantosa. Yo creo que si uno puede ayudar en esa medicina personalizada que hablaba la doctora Dorita, pues que es la medicina, yo pienso que está siendo casi que la del presente, pero totalmente la del futuro, pues sería una maravilla. Estos pacientes preguntan todos, sin excepción, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó esto? Entonces uno dice, no es que la medicación sea mala. Ahora cuando presentabas ahí la Moxi, que la presentaste con la imagen del laboratorio, no es que eso sea malo,
porque nos ayuda a combatir las infecciones, porque es una maravilla de antibiótico. Pero resulta que ¿por qué les tocó a ellos? Y eso es lo que estamos buscando. Y desde el punto de vista genético, sería buenísimo poder y empezar a buscar, porque son muy poquitos reportados casos en el mundo, a ver por qué a estos pacientes les pasa eso. Sin duda tendrá que ver la genética, pero claro, como es tan complejo esto que nos mostró ahorita tan increíble, todo esto, estas búsquedas, esto que es tan complejo, pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que tenemos entre todos los de Sigur y los de Neuros, y yo quiero pues agradecer de nuevo infinitamente la colaboración. Creo que la doctora ahorita tiene un equipazo, y yo no es por dármelas, pero el equipazo de linfocitos es espectacular. Entonces, los linfocitos míos son lo máximo. Entonces, vamos entre todos a mirar si de alguna manera podemos buscar respuestas a esto que como en medicina, en ciencia, en medicina y en investigación, lo que estamos tratando es de contestar una pregunta que no tiene todavía una respuesta. Y esa respuesta la estamos buscando, siempre para el bien de nuestros pacientes. Entonces, esto era lo que quería agregar. Doctora Alejita, yo solo quisiera agregar una cosita pequeña y es Sí. también el beneficio que pueden tener los familiares de los pacientes, porque digamos, en ellos mismos, en los pacientes, pues digamos que ya tienen su consecuencia clínica, etcétera, etcétera. Conocer el por qué quizás también da mucho alivio, doctora Alejandra, o sea, como que, bueno, me pasó esto, etcétera, pero uno puede hacer segregación familiar con el ánimo de que si encontramos esa parte genética que estamos buscando, como la doctora Alejandra lo ha dicho, este proyecto es muy retador porque no hay nada. Entonces, cuando no hay nada, entonces uno tiene que estar con sus hipótesis y además tenemos poquitos pacientes que son poquitos, pero a la vez muchos, porque obviamente tenemos 200 en el mundo, pues la doctora Alejandra con su maravilloso grupo Encuentra Cuatro es súper importante. Entonces, se puede hacer una búsqueda en los familiares. ¿Para qué? Para evitar entonces en ellos. Entonces, las segregaciones familiares también son muy importantes porque de alguna manera se ayuda al paciente y a su familia. Era lo último que quería pues agregar, doctora Alejandra, a todo lo Súper que importante, doctora, maravillosamente muy nos ha importante. explicado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctoras. Ya para ir terminando, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, prendan el micrófono. Miren que a pesar del partido estamos bien. Creo que no hay preguntas. Entonces vamos a dar terminadas la sesión del día de hoy. Otra vez, muchísimas